el autor de esta novela, que ya hemos hablado un poquito de él en otras ocasiones, es João Emanuel Carneiro. Ajá. Él es brasilero y es no solo autor de Todas las Flores, sino que tiene un repertorio muy grande, pero entre las más conocidas que podemos hacer alguna comparación, ¿no?, de historias, es Avenida Brasil, que también la pudimos disfrutar por aquí por la pantalla del 9. Y él es un guionista que, si bien claramente ficciona todas las tramas que él escribe, esta historia nace de una experiencia muy personal, ¿no? La ficción deviene de un trauma o de un miedo, se podría decir, muy personal y muy profundo de él, porque cuando él era muy pequeño no vivía en las circunstancias óptimas que desearíamos que cualquier niño viviera, ni tampoco con el sistema familiar tal vez más consolidado de todos. Y bueno, él cuenta en entrevistas que él siempre ha tenido mucho miedo a perderlo todo, a pasar hambre, a llegar a la pobreza y sobre todo esto sin tener un sistema de apoyo familiar consolidado, ¿no? A sentirse marginado por su familia y por la sociedad, claramente. Así que él, a partir de eso, siempre se basa en esa experiencia, en ese miedo, para poder escribir sus novelas. Desde muy chico tuvo que hacerse cargo ¿no?, de cuestiones económicas, tuvo que salir a trabajar y su familia, como les explicaba, no era la familia más estable ni tradicional. Es por eso que sus novelas tienen características similares y me gustaría que un poco las analicemos, porque bueno, tenemos dos ejemplos muy claros. Hoy estamos viendo Todas las Flores y hemos visto Avenida Brasil, que si bien sus historias no son para nada similares, hay características muy similares, ¿verdad? Sí, sobre todo, bueno, esto de un personaje fuerte antagónico, ¿no, Carly? Exactamente. Bueno, y que ese personaje fuerte y antagónico tiene un, por así decirlo, objetivo muy marcado, que es el del poder. Y ese poder en las novelas de João siempre está marcado por el dinero. Para él, en sus novelas, el dinero es lo que marca el poder. Por eso estos personajes siempre quieren conseguir más dinero, no tanto por la comodidad económica, la verdad, sino por esto, porque cuando ellos pierden este dinero, ellos pierden esta posición de poder. Así que sí, los personajes están muy marcados por ese simbolismo de poder y por personas que hacen lo que sea, realmente lo que sea, como por ejemplo engañar, fingir embarazos, incluso casarse con una persona que no ama realmente para conseguir esta posición de poder. Bueno, Luego tenemos... Ajá. Ay, perdón. No, digo que de hecho actualmente estamos viendo justamente eso, cuando Total. Vanessa no le dice a Rafael que el hijo verdaderamente no es de Rafael, sino que es del otro personaje, es por una cuestión de que hasta hay una frase muy fuerte que pasó esta semana, que le dijo: vos cada vez que te acuerdes que tu hijo, o mejor dicho, que vos sos el padre de este hijo, pero que no está con vos, bueno, pensá que él es millonario. O sea, para contextualizar todo esto que estás explicando. Sí, y hay una manipulación muy grande de esos personajes y eso también tiene que ver con el siguiente punto, que son, bueno, familias rotas y vínculos tóxicos. Esto del vínculo tóxico, ¿no? De manipular, de pelearse, de querer ganar la competición, ¿no?, entre familiares, como por ejemplo, bueno, ahora tenemos a Mayra y a Vanessa, ¿no?, que son hermanas. Vanessa, que compite constantemente con su hermana, o Zoe, que abandonó a su hija porque esta muchacha, esta bebé con discapacidad visual, iba a esto, a impedir obtener su poder, ¿no?, mediante el dinero y mediante una buena posición económica, ¿no? Después, bueno, uno de los factores más importantes para mí de estas novelas de João es que nadie es completamente bueno o malo. Es decir, si bien hay personajes que son malvados, por ejemplo, la vemos a Vanessa, que es un personaje súper malvado, o Carmiña, esta maldad deviene de una experiencia desde la infancia o carencias que han tenido, o inseguridades, y por eso son malvadas, ¿verdad? No es que un personaje nace malvado, dice el autor. Un personaje no nace villano, sino que se va construyendo villano. Y lo mismo con, por así decirlo, las víctimas no siempre son completamente buenas. Por ejemplo, teníamos al personaje de Nina, que claramente en Avenida Brasil era el personaje de la víctima, pero bueno, al tomar revancha, tomar
a venganza de su padre, de ella misma, terminaba convirtiéndose en un personaje hasta un poco malvado, ¿no? Realizaba actos malvados. Sí, es cierto. Y sobre todo esto también, de que no son ni del todo malo ni del todo bueno, porque está Zoe, que es un personaje terrible, todo lo que hace, todo lo que ejecuta. Pero al Sí. mismo tiempo, viste, como que tiene ese poquito Sí, de bueno, la culpa. quiero un poco más a ella, que Vanessa ahí como que tengo mis choques, mis No, idas y a veces la vueltas. reta un poco a Vanessa, como diciéndole, no Sí. entiendo, no te das cuenta que es tu hermana, que es una persona, y es cuando Vanessa le dice, bueno, vos tampoco podés hablar mucho, ¿no? Porque Claro, has sido una Negri. persona bastante mala. Pero es verdad que Zoe de vez en cuando se le fugan un poco esta susceptibilidad y un poco como culpa que le da también lo que su hija mayor le hace a Mayra, ¿no? Ujú, Total, tal total. cual. Así que bueno, me encantó este repaso también, si se quiere un poco más del análisis, de no quedarnos solamente Sí. con lo que vemos a través de la pantalla, sino también la Totalmente. historia que hay detrás del autor y de cómo se inspira para crear estos ambientes, estos personajes y estas historias. Súper interesante, ¿eh? Porque Sí. es verdad que me puse a analizar algunos de los personajes y es verdad, por ejemplo, Nina no era 100% buena. Carmiña, bueno, sí era mala, pero tenía un porqué. Claro, todos los personajes, al parecer, para Joao, y siempre estamos hablando de la ficción, por supuesto, las cosas que llevan a hacer algunos actos un poco malvados o tal Ujú. vez poco empáticos o incluso crueles, devienen de otras cosas, ¿no? Claro. Los personajes no nacen villanos, como decía él. Y bueno, algo muy importante de Joao es que él dice que este trauma, estos miedos que él acarrea desde su infancia, no lo han limitado y que él ha utilizado todos estos miedos como motor creativo para sus novelas, porque si bien nosotros estamos acá hablando de 2 novelas, si uno se pone a analizar todo el repertorio de Joao, es Total, verdad total. que puede encontrar las señales y estos simbolismos muy claramente, y la verdad que eso es increíble y denota, ¿no?, el talento que tiene él como escritor y como guionista. Ujú, Exactamente. tal cual.